Nuevamente estamos aquí para dar inicio a nuestra clase número 6 de nuestro discipulado de la cuna al cielo. Es el discipulado que estamos dando desde Bahía Solano, que con la ayuda de Dios sabemos que hay personas que están siendo dirigidas a seguir la palabra de Dios, están siendo guiadas por el Espíritu Santo para comprometerse con el Señor y ser fieles a Él a través de conocer su palabra. Esta clase número 6 lleva como tema las nuevas normas de Dios. Las nuevas normas de Dios, porque cuando empezamos a caminar con Dios hay normas que debemos empezar a observar. Igual como sucede en cualquier hogar donde hay varios hijos, hay que colocar normas, o si no cada uno hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, no ayuda con los deberes de la casa. Igualmente la palabra de Dios, donde hay tantos hijos de Dios, imagínense que no hubieran normas, cada uno viviría como quiere, pero la palabra de Dios es una declaración de ética, es la ética de nosotros, es las normas que nosotros debemos seguir. Y por eso esta clase lleva ese tema, las nuevas normas de Dios. ¿Quién las establece? Dios mismo. Es Dios mismo el que declara que debemos seguir sus mandamientos, que debemos obedecer. Y a veces he dicho que el que mejor sabe de hijos rebeldes es Dios, porque el hijo rebelde es el que no quiere obedecer las normas, el que quiere hacer y comportarse y guiarse él mismo a su manera y no obedece ninguna directriz. Pero habemos quienes nos esforzamos un poquito por obedecer a Papá Dios. Y esta clase es para aquellos que quieren obedecer a Papá Dios. Y el que vive esos principios, el que vive según las normas de Dios, se va a reflejar en su manera de vivir, en las bendiciones, en tener un comportamiento y una conducta muy diferente al que quiere hacer lo que quiera sin tener en cuenta las normas de Dios. Y en esta hora vamos a tomar para examinar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo componen el capítulo 5 de Mateo, el 6 y el 7. Pero vamos a limitarnos hoy al capítulo 5, donde el Señor Jesucristo dice que vio la multitud y subió al monte, y sentándose empezó a enseñarle a sus discípulos, y Él les enseñaba ahora nuevas normas para vivir. Vamos a ver en primer lugar las bienaventuranzas. Dice Mateo 5, el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Cuando el Señor habla de ser bienaventurados, bienaventurados hace referencia o significa ser feliz. Bueno, esa es la forma como siempre lo he aprendido. Feliz, muy feliz. Ser feliz, ser bienaventurado. Cuando la Biblia encontremos la palabra bienaventurado, significa siéntase feliz, siéntase dichoso. Pero esta felicidad hace referencia a ese bienestar espiritual. Ese bienestar espiritual cuando nos sentimos que estamos siendo aprobados por Dios en nuestra conducta, que realmente estamos obedeciendo a Dios. Esa es esa felicidad, esa satisfacción de saber que no andamos en una doble moral, que andamos siempre
en rectitud, con el temor de Dios como nuestro tesoro. Que el saber que Dios está presente en cada momento de nuestra vida. Ese es el gozo, esa es la bienaventuranza que el Señor nos habla aquí en el Sermón del Monte en capítulo 5, Mateo 5. Porque estar bienaventurado es estar dichoso, estar tranquilo, estar espiritualmente con paz, de saber de que no andamos ocultando cosas, que no andamos escondiendo el celular para que no nos vean los mensajes, que le ponemos claves y seguro al WhatsApp y le decimos a la pareja, no me revise el WhatsApp porque andamos escondiendo cosas y mensajes a través del WhatsApp. Eso es tener una doble moral, cuando no somos capaces de ser cartas abiertas, leíbles, que su esposo, su pareja, las personas de confianza en su casa, todos tengan acceso, puedan revisar su celular, contestar las llamadas y no hay nada que ocultar. A eso se refiere el ser bienaventurado, tener una vida de carta leíble, que seamos personas transparentes. Y el Señor comienza hablándonos de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues hace referencia a que es feliz, muy feliz, aquellos que siempre consideran que necesitan a Dios, que siempre estamos necesitados de Dios. Y ese necesitar de Dios nos hace a siempre estar no buscándolo, porque buscándolo es como si no lo hubiéramos encontrado, ¿no? Si Dios no estuviera, pero sí a estar más tiempo en su presencia, más tiempo deleitándonos, porque eso nos dice el Salmo: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está cuando nosotros, el Señor está hablando de ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es que siempre tengamos en nuestro corazón esa necesidad de ir a la presencia de Dios. Porque quizás algunas personas piensan que solamente estar con Dios es el día domingo para ir al templo, y que ya Dios se queda en el templo después de que termine el servicio, y ya Dios se queda ahí, ya no lo necesitas hasta el próximo domingo, ¿no? Dios está continuamente, diariamente, a todo momento. Debemos estar siempre en una sana comunión con Dios. Y no es fanatismo, no es fanatismo. Amar a Dios no es fanatismo. Cuando nos enamoramos de alguien y le expresamos ese amor y queremos estar todo el tiempo con esa persona, y la amor es que se despidió, que ya al ratico lo llama para ver cómo está y qué hizo. Cuando amamos a las personas siempre queremos saber de esas personas, cómo se encuentran. Igual nos pasa con Dios. Si amamos a Dios, queremos pasar tiempo con Dios. Y no es fanatismo, es amor a Dios. Segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Feliz, muy feliz porque lloramos, que lo que hace referencia a la bienaventuranza es cuando realmente lloramos porque nos duele haberle fallado a Dios. Eso se llama también arrepentimiento, porque lo que pasa muchas veces que le fallamos a Dios, o lo que pasa con el borrachito, pongamos ese ejemplo, que le falla a Dios, va y se emborracha y hace sus shows, porque el borracho hace shows, eso sí, no faltan los shows en medio de los borrachos, hasta en lo que hablan, cómo se expresan. Bueno, todos hemos sido borrachos alguna vez. Y decir después, cuando está con la resaca, cuando está con el dolor de cabeza, que al otro día amanece mal porque está trasnochado, y decir: no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a ingerir alcohol. Pero ese ya no vuelvo le dura solamente
unos días, porque a los 8 días otra vez vuelve a lo mismo. Entonces ahí no hay arrepentimiento. Ahí lo que hay fue un remordimiento porque se gastó el dinero, porque tuvo problemas con la mujer, con la familia, con un amigo, pero en realidad no hay un arrepentimiento. Y es ahí donde el Señor nos habla de que el que verdaderamente se arrepiente, el que llora, el que siente dolor porque falló, los que hemos fallado y nos hemos arrepentido de verdad, hemos llorado lágrimas de verdad, no lágrimas de cocodrilo, lágrimas de verdad. Y esas lágrimas, esos llantos es los que Dios dice, pues siéntete feliz por estar llorando, porque yo te consuelo, serás consolado. Bueno, para algunas personas o para algunos estudiosos de la palabra, dicen que estas bienaventuranzas no son para este tiempo, que son para el futuro. Y pareciera porque que es para tiempos finales, para cuando ya esté el reino de Dios establecido, que Dios nos va a consolar. Pero pues se respeta cada interpretación de las escrituras. Yo personalmente lo tomo como Dios hablándome en el aquí y en el ahora, que si yo lloro, si yo fallo y si de verdad me arrepiento y lloro amargamente, porque es llorar, voy a ser consolada y el Señor me consuela con el perdón, y también va a estar presente en la reconciliación y en la reparación y en poder restaurar aquello que por mi pecado dañé, porque siempre cuando pecamos hay consecuencias. Pero si he llorado amargamente porque fallé, porque me duele lo que hice, Dios se compromete conmigo a que me va a consolar y va a estar presente en ese proceso de restaurarme. Esa es la verdadera bienaventuranza de los que lloran por haber fallado, por haber pecado contra Dios, que recibiremos consolación. Y el que realmente llora por haber fallado, créame, que no vuelve a buscar practicar el mismo pecado, tener la misma conducta, porque realmente hubo un arrepentimiento. Ahí está la bienaventuranza, ahí está la promesa del Señor. No es una norma ética que digamos que no podemos sobrellevar o que es algo imposible. No es que debe ser algo natural que fluye de nuestro ser, el arrepentimiento, el estar siempre revisándonos, y si cometemos un pecado porque somos débiles, por debilidad de la carne, debilidad nuestra, ahí está el llorar, y el Señor tiene su promesa de que nos va a consolar. Ahí sí, como dicen algunos, es que no somos perfectos, y ese no somos perfectos pues es como el camino que nos tiene que hacer revisar continuamente para algún día llegar a ser perfectos, porque es que con eso termina el capítulo 5 de Mateo. Es impresionante la perfección de la palabra, porque ahí en el versículo 48, cuando termina todas las bienaventuranzas, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y algunos decimos: no, pero es que nosotros de perfectos no tenemos nada. Pues si el Señor lo dejó escrito es porque estamos en un proceso, y quizás algún día alcancemos o vayamos persiguiendo un poquito ese grado de perfección. ¿Cómo? Pues con la ayuda del Espíritu Santo. Solos no vamos a poder, obvio, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la comunión con nuestro Dios, con el Padre, con la ayuda de Dios, sé que podemos ir tomando control de muchas situaciones y podemos ir siendo mejores personas que realmente eso es lo que Dios quiere de cada ser humano, que hagamos el bien, no que hagamos mal a nuestra gente, al prójimo, al que nos rodea,
que siempre estamos buscando cómo hacerle lo malo. No, el Señor precisamente nos enseña para que salgamos de ese estado donde estábamos antes, donde hacíamos tantas cosas malas y pasábamos por encima de todo el mundo y no nos importaba. En mi caso personal practicaba la brujería, y hasta brujería le hacía a mi esposo, que para que me quisiera solo a mí, y le daba bebedizo, le hacía fumar tabaco, y también guardaba odio, rencores. Al que me la hacía me la paga, porque era rencorosa, pero de esas rencorosas que siempre está buscando es cómo vengarse y alegrarse por el mal ajeno. Pero no, cuando ya empezamos a ver que el odio me hace daño solo a mí, a la persona que lo experimenta, ahí es cuando empezamos a soltar. No, yo tengo que empezar a perdonar y no odiar a nadie por las cosas que me hayas hecho. Aunque eso lo vemos más adelante, porque está aquí en las bienaventuranzas también. No me voy a adelantar, pero es que esta clase es muy bonita y realmente tiene tanto para Dios para enseñarnos. Yo me imagino al Señor Jesucristo ahí sentado en el monte enseñándole todo esto a sus discípulos y a la gente que estaba ahí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Alguien dijo por ahí, es que Dios me dice bienaventurados los mansos, pero no dice bienaventurados los mensos. Y yo soy mansa, pero no soy menso. Así me contestó alguien que quería defenderse en sus propias fuerzas y sacar espada como sacó Pedro para bajarle la oreja al oficial. Y no, el Señor realmente me manda a ser manso, es en el sentido de que tengo que realmente estar sujeta a la palabra de Dios, someterme a la voluntad de Dios. Y mire la promesa tan hermosa, cuando uno se somete a Dios, dice que recibirá la tierra por herencia. Ahí está la promesa de que realmente en esta vida y en la venidera vamos a estar reinando con el Señor Jesucristo. Él dijo, habrá tierra nueva, habrá cielo nuevo, y esa es nuestra esperanza. Esa es la bendita esperanza del cristiano, que estaremos disfrutando esa tierra nueva. Recibiremos la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. O sea que nos conviene, digamos así la palabra. Nos conviene estar sujetos a Dios. Nos conviene bajar la guardia. Nos conviene a veces mejor agachar la cabeza y no aletear tanto, y gana más el que cierra la boca y para la pelea, porque para pelear se necesitan dos. Dice la palabra que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por eso Dios nos manda a tener una blanda respuesta cuando están yéndose en contra de nosotros. Mejor retírate, mejor da la vuelta y no participes de ningún alegato en el que podamos comprometernos más y terminar ofendiendo a las personas. Entonces mejor retirémonos. Y eso es sabio. Es sabio ser manso en determinado momento. Y el mejor ejemplo de mansedumbre, nuestro Señor Jesucristo. Él, una persona mansa. Y yo creo que Él es nuestro mejor ejemplo a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos manda aquí en estas bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire, qué linda palabra. En este tiempo donde vemos que hay tanta injusticia, donde vemos que se cometen tantos ataques contra las personas y realmente no se hace justicia. A veces
en este proceso de paz, escuchaba en algún noticiero de que las víctimas no se sintieron que realmente les hicieron justicia, como que a veces los procesos de paz favorecen a los verdugos, pero las víctimas quedan con esa hambre y sed de justicia, porque la justicia es cuando el malo paga y realmente se le cobra o paga por sus hechos. Pero cuando solamente hay que te perdono y realmente no hace nada por restaurar, no hace nada por reparar, ahí no hay justicia. Cuando vemos que se burlan de los hechos, se les convierte como en una burla. Y realmente ahí queda esa hambre y sed de justicia. Por eso es que a veces usamos la palabra que le dejamos todo a Dios, porque la justicia de los hombres es incompleta, pero la justicia de Dios llega. Por eso dice aquí la palabra en la bienaventuranza que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esa justicia de Dios, la que no nos llega en los tribunales terrestres, la justicia que vemos que se escapa con los acuerdos humanos, porque realmente no hay justicia y las personas ven que se favorece al verdugo. Lo más justo es que un violador reciba su merecido en cárceles. Por eso es que están cursando proyectos en el Congreso de que los violadores tengan penas altas, los que violan a los niños, los que hacen daño al niño. Es que son pecados demasiado gravísimos. Cuando una persona le hace daño a un niño, y hemos visto en los noticieros casos horrorosos que nos estremecen, que nos hace doler el corazón, y decimos, Dios, ¿cómo es posible que las personas no reciban su merecido? Hacen, dañan y no hacen nada. Entonces ahí es donde no hay justicia, donde permitimos que los violadores, los que matan a las mujeres, que eso se conoce como feminicidio, golpean a las mujeres, porque nosotras las mujeres no tenemos la misma fuerza de un hombre, y se aprovechan de la debilidad de las mujeres, de nosotras, y las golpean, las han matado y siguen en la calle, siguen bien campantes, y a veces hay situaciones donde las mujeres van y denuncian, pero como no las mataron, pues ahí no hay feminicidios, necesitan estar muertas, y después de muertas ni aún así tampoco, y todo esto son injusticias, y hay hambre y sed de justicia. Tenemos una sociedad que tiene hambre y sed de justicia, y aquí tenemos la bienaventuranza. Los que no hemos recibido, o los que no han recibido justicia aquí en la tierra, créame que el Señor le diga que si usted sigue con hambre y sed de que le hagan justicia, un día Dios va a saciar esa justicia, te vas a sentir saciado, porque Dios sí hace justicia, y el que no paga en esta vida tendrá que pagarla algún día delante de la presencia de Dios. Hambre y sed de justicia, que serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados, dice, porque ellos recibirán misericordia. Qué lindo que la misericordia que practiquemos, porque aquí nos manda a practicar la misericordia. La misericordia es no pagarle al otro como realmente se merece. Cuando el perdón sale de mí, cuando tengo la persona al frente y soy yo la que decido tener misericordia. Sí, es que es muy diferente
a la justicia de los tribunales, porque la justicia de los tribunales es otro el que está decidiendo por mí, es otro el que está absolviendo al delincuente, al que falló, al malo, al perverso. Mientras que la misericordia es muy diferente. Cuando me paro frente al verdugo, al agresor, y tengo misericordia y le perdono la ofensa, es muy diferente. Y esa misericordia que yo muestro, que también es el poder de Dios que me lleva a ser misericordioso, dice que yo también recibiré misericordia. Si tengo misericordia, yo también voy a recibir misericordia. En la misma medida en que somos misericordiosos, en esa misma medida vamos a recibir misericordia. Por eso es que es tan importante arreglar las cosas de frente, que estemos continuamente revisándonos y saber que de pronto tenemos que en algún determinado momento ponernos en el zapato de otra persona también. Y si la persona está pidiendo misericordia, pues tener misericordia. Porque hay algunos que no se les da nada el haber ofendido, el haber fallado, el haber pecado. Y entonces ahí volvemos a lo que decíamos al comienzo: si no hay un verdadero arrepentimiento, pues no hay nada. Por eso es que los procesos de paz donde no se involucre a Dios, que es el que nos lleva al arrepentimiento verdadero, ahí no hay nada. No hay nada. Porque los procesos de paz se pueden dar cuando uno ve que hay arrepentimiento. Porque todos fallamos, y si Dios tuvo misericordia y nos perdona, igual nosotros debemos también practicar esa misericordia y perdonar. Igual nos corresponde a nosotros. Pero si no hay arrepentimiento, y si una persona, ¿cómo voy a perdonarle y cómo voy a expresarle mi misericordia si sigue de pronto burlándose de los hechos que hizo, o si son simplemente pues no los tiene en cuenta como importantes, como que haya fallado? Pues ahí no hay nada. Realmente no hay un arrepentimiento, no hay una reconciliación, no hay justicia, y por lo tanto no hay misericordia ahí, porque no se puede practicar la misericordia. La misericordia es cuando está saliendo de mi corazón. Dios tiene misericordia también, como la tenemos nosotros. Y bienaventurados también habla aquí los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Es continuamente estar viendo nuestro corazón y diciéndole: Señor, limpia mi corazón, límpiame, límpiame de toda contaminación. Es como cuando le hacemos aseo a la casa. Dese cuenta que todos los días por algún lado, y no sé por dónde, por más que cierro las rendijas, entra polvo, y hay que estar haciendo aseo continuamente. Igual nos corresponde en este corazón, estarnos mirando aquí adentro y estar diciéndole: Señor, límpiame, limpia mi corazón, porque es hermosa esta promesa que tiene la bienaventuranza de los que tenemos ese corazón limpio, de que no andamos con el corazón amargado, lleno de odios, lleno de males, pensando en lo malo que voy a hacer. No, siempre pensando en lo bueno. Dice que esas personas que tienen el corazón limpio son las que van a ver a Dios. ¿Que vemos a Dios? Claro que sí. A veces decimos que bueno, y es que la verdad es que como Dios es espíritu, pues no lo vemos físicamente, pero a Dios lo vemos en todo lo que Él hace. Eso me dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 26, me dice que
venga, lo corroboramos de una vez. Me dice que Dios muestra su poder a través de la creación, a través de todo lo que Él ha hecho. Romanos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18, del 18 en adelante. Ya podemos, dice el 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Dios se deja ver en todo lo que Él ha hecho. Vemos a Dios en su creación, vemos a Dios cuando nos vemos nosotros mismos, vemos a Dios cuando tenemos una oración que Él nos contesta, vemos a Dios sosteniéndonos. Miren este terremoto tan tremendo que ha ocurrido, y lo he hablado con diferentes personas aquí en Vallasolano. Vimos a Dios sosteniendo las casas, porque ni una fisura. Hablaba con una persona del comercio, y donde tienen un almacén donde hay tanta cristalería, donde hay platos, arrumes, estanterías, y dices que ni un vaso se movió. Y todos los que salimos corriendo y estuvimos afuera mientras pasaba el movimiento telúrico, veíamos los postes, las cuerdas moverse, veíamos los techos moverse, y realmente era como la expectativa a qué hora se derrumbaba la casa, porque duró mucho tiempo, casi un minuto creo yo, eso fue una eternidad. El movimiento de la tierra fue impresionante y todos nos asustamos mucho. Pero aquí en Vallasolano podemos decir que no, Dios sostuvo las casas. Yo puedo decir con fe, creyendo, con convicción en mi corazón, de que Dios sostuvo con su mano bendita, que las oraciones no son en vano. El día anterior, el día domingo, algo especial, se había orado por cada persona, y de una manera especial, cuando el pastor oraba, ponía un manto de protección y le pedía a Dios la protección para cada persona. Y no es en vano, no es en vano. Decía mi nieta, abuela, tenemos a un Dios vivo. Y yo le decía, sí. Me decía, o sea que Dios está vivo y nos sostuvo la casa. Sí, Dios está vivo y Él nos sostuvo la casa. Sufrí el terremoto del 83 en Cajibío, porque soy cajibiana, caucana, y vi cómo el techo de mi casa, en ese tiempo tenía 14 años, eso fue el 31 de marzo del 83, y el 5 de abril, a los 8 días, cumplí mis 15 años. Por lo tanto, mis 15 años fue en el parque, durmiendo en una carpa, porque todas las casas en el 83 quedaron en el piso. Y prácticamente en este terremoto que hubo afuera, mientras miraba cómo todo se movía, estaba como esa expectativa, ¿qué hora se viene esto al piso? Porque uno queda con ese trauma también. Y no, en esta ocasión Dios tuvo misericordia y nos sostuvo estas casas, porque puedo decir que ni una fisura, nada se cayó. No, es que es una cosa, y por donde voy converso con las diferentes personas, me dan testimonio igual. Fue muy bonito como Dios nos sostuvo acá en Vallasolano. Ahí vemos a Dios, que Dios se deja ver, claro que sí, lo vemos. Hay personas que están en luto, hay personas que están sufriendo, y yo puedo sentir ese dolor porque también lo sufrí a mis 15 años. Mi casa también fue derribada en Cajibío. Todo el municipio de Cajibío quedó en el piso, como está hoy en día el municipio de Roldanillo. Pasan en las noticias, está en el piso. Igual lo comparo con Cajibío. Pero Dios está ahí para darnos fuerza, Dios está para fortalecernos, aún en los momentos duros.
ahí vemos a Dios ayudándonos y dándonos esa fortaleza para seguir adelante. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué lindo, el que realmente busca la paz y no la guerra, ese es el que de verdad es hijo de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios y invocar a Dios y andamos en guerras, andamos en pleitos, andamos en odios, andamos en venganzas. Realmente los que somos hijos de Dios buscamos ser pacificadores. Dice que seremos llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cuántas persecuciones hemos tenido que enfrentar? Y por causa de nuestro Señor Jesucristo. Porque si alguien persigue son a los cristianos evangélicos. Eso lo he experimentado en mis 37 años de vida cristiana. Cuando conocí al Señor en el 89, no estaba la Constitución del año 1991. Obvio, estaba rigiendo la antigua Constitución. Y la Constitución le daba prioridad a una sola iglesia, la Iglesia Católica, y ella era un estado confesional, un estado donde la Iglesia Católica tenía la hegemonía de los cementerios, y cuando me convertí al Evangelio, el cura dijo, y lo decía en plena misa, a las hermanitas Fernández cuando se mueran no las voy a dejar enterrar en el cementerio. Nos cerró el cementerio. Persecución. He experimentado lo que es la persecución. La persecución por causa de mi Cristo. Por causa de haber tomado la decisión de cambiar mi vida. Porque siempre lo he dicho y lo digo con mucho convencimiento. Mi vida realmente comenzó cuando nací de nuevo. Yo soy una bebé espiritual en el momento en que le entregué mi vida a Cristo, en el momento en que reconocí a Dios y entendí que necesitaba empezar a conocer su palabra. Y recién convertida, estaba separada de mi esposo, habíamos separado por causa de los vicios, del alcohol. Él tomaba, yo tomaba, eso nos madreábamos, nos dábamos duro, nos golpeábamos, y por tanto pues también hubo traición, deslealtad, odio, rencores, y todo eso se convirtió en nuestro hogar en un infierno. ¿Y a qué nos llevó? A que nos separáramos. Y en ese estado conocí al Señor separada de mi esposo, y así fue como pude realmente tener ese nuevo nacimiento. Y yo siempre he dicho, mi vida comenzó cuando le entregué mi vida a Dios. Porque lo que fue antes, mis primeros 20 años, pues fue vida de sufrimiento, vida que realmente uno quisiera que no hubiera tenido que pasar. Dolorosa, donde se practicó muchas cosas que realmente no podemos decir que somos salvos y que vamos a ir al reino de los cielos en una condición como esa. Y Dios tuvo misericordia, me permitió conocerlo, y por eso hoy en día estoy enseñando realmente que sí se puede cambiar de vida. Han pasado 37 años desde que nací de nuevo, y ha sido una vida diferente, una vida de la mano de Dios, una vida donde puedo sentarme y darles muchos testimonios de cómo he visto la mano de Dios en todas las áreas de mi vida, en cada área, en la vida familiar, en la salud, en la vida espiritual, en la vida física, en la vida económica, en las diferentes áreas he visto la mano de Dios. Por eso puedo decir que vale la pena. Si te están persiguiendo por haber aceptado al Señor, vale la pena superar eso que te están diciendo, como te estén tratando,
y que te quede esta bienaventuranza en tu corazón. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nos persiguen por seguir a Dios, siéntete feliz, porque te acerca más al reino de los cielos. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Y si a Él lo persiguieron y lo mataron, nosotros no somos la excepción. A nosotros también nos perseguirán y nos maltratarán. Y así terminan las bienaventuranzas, que son normas que Dios nos deja. Y hay muchas normas. La invitación es a que, la invitación para finalizar esta clase es que sigas estudiando todo el capítulo 5. Y déjame en tus comentarios qué otras normas nos deja ahí el Señor en el capítulo 5. ¿Qué otras normas? Porque ahí nos habla de que somos la luz, que somos la sal. A ver, de las venganzas, ¿acaso es que vamos a decir ojo por ojo y diente por diente? Ese tiempo ya pasó. Ahí nos habla de amar a los enemigos. Y ahí te dejo esta tarea para que las personas que están siguiendo este discipulado terminen de leer el capítulo 5 de Mateo y me puedan decir qué otras normas nos deja el Señor. Y quizás puedas dar hasta un testimonio de que sirve o no sirve seguir las normas de Dios. ¿Vale la pena o no vale la pena? Yo creo que sí vale la pena. Danos testimonio y la invitación es a vivir una vida cristiana de éxito. Y te espero entonces para nuestra próxima clase. Solo podemos ser cristianos de éxito cuando obedecemos las normas de Dios. Un abrazo y Dios me los bendiga.